Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube. Luz para revelación, tanto para con la casa de Israel y para con la casa de Judá. Y en esta mañana quiero hablar específicamente para todos los extranjeros que nuestro Padre le ha concedido este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de abrirnos la puerta, de hacernos entrar por la puerta gloriosa a través de sus muchas misericordias. Quiero hablar a los extranjeros que aparecen, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras que nuestro Padre establece en Isaías 56. Doy muchas gracias a nuestro Abba por sus mucha misericordia y por estar aquí y poder hablar hoy, a los extranjeros, a los que nuestro Abba le ha concedido por su mucha misericordia nacer de nuevo. Le ha concedido por su mucha misericordia de ser llamado su hijo. Y este privilegio y esta gloriosa bendición proviene de nuestro Abba en su voluntad. Y doy gracias por este momento. Yo soy un extranjero que nuestro Padre le ha concedido este glorioso beneficio. Dicho eso, nosotros vemos en las Escrituras, desde que nuestro Padre, ¿no es cierto?, sacó a su pueblo de Egipto, con mano poderosa y gloriosa a su pueblo, a la congregación de Israel. Y lo lleva, ¿no es cierto?, lo saca con mano poderosa y lo lleva al desierto, a un lugar para presentarse delante de ellos. Ahí en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Y se presenta delante de ellos y le entrega, ¿no es cierto?, les presenta este pacto de compromiso para con la congregación de Israel. Bueno, ellos aceptaron este pacto, ellos dijeron sí, aceptamos las condiciones ¿cuáles eran de nuestro Padre? Las cláusulas de estos 10 mandamientos denominados, que están en 2 tablas, 5 con una y 5 con otra, que son los 10 mandamientos que están guardados y permanecen en el arca de la alianza. Bueno, cuando iban por el desierto y tuvieron que celebrar Pesaj, algunos extranjeros que salieron con el pueblo, con la congregación de Israel, quisieron celebrar o quisieron obedecer las instrucciones de nuestro Abba para con la congregación de Israel, de participar de Pesaj. Entonces Moisés va y le habla a nuestro Padre, a él le consulta a nuestro Padre y a nadie más, le consulta a nuestro Padre que algunos extranjeros quieren participar en Pesaj, y nuestro Padre sí, como extranjero, les dice sí. Si algún extranjero quiera, ¿no es cierto?, obedecer las instrucciones que yo le he entregado a ustedes, para poder participar, la bris milá, que tienen que circuncidarse para que sean considerados un bené de Israel, uno del pueblo, como natural del pueblo. Y bueno, ahí nosotros vemos, ¿no es cierto?, que nuestro Padre habla sobre, aparecen antecedentes sobre los extranjeros. Vemos también en el libro de Ruth, una extranjera, una moabita, que ella misma también se determina, porque ella tenía tiempo y tenía espacio para poder decidir, porque Noemí quedó sola, murió su esposo y murieron también los esposos de ellas, y tenía como para volver a su país, a Moab, tenía tiempo para decir sí, ya voy donde mi familia,
Pero ella se determinó y declaró delante de nuestro padre, porque nuestro padre escuchó, y pongan atención. Le dice a Noemí: no, suegra mía, no. Yo me he determinado a amar al Elohim de Israel. ¿Y cómo le amó? Renunció a su familia, renunció a su nación Moab, renunció a todo para seguir a Noemí. Y le dice a Noemí: suegra mía, mire, donde usted vaya yo voy a ir. Su Elohim será mi Elohim. Y pongan atención, su Elohim será mi Elohim. Su pueblo será mi pueblo. Donde usted more, ahí voy a estar yo. Donde usted se enterra, ahí voy a ser enterrado. Y nuestro padre escuchó y vio, ¿no es cierto?, la determinación de Ruth, una extranjera. Considerada, ¿no es cierto?, los extranjeros eran inmundos. Pero como ella se determinó a amar al Elohim glorioso, único y verdadero, nuestro padre la considera como una hija más, una del pueblo, y a través de ella, ¿no es cierto?, viene la descendencia de David. Y veamos las escrituras. Entonces, nuestro padre abre la puerta a algún extranjero. Sí, le va a abrir la puerta, si se determina a amar al Elohim de Israel. Y empieza a dar testimonio, porque ¿cuál fue el testimonio? Porque Ruth podría mencionarlo de labios, pero en su testimonio a lo mejor no era verdadero, pero ella dio testimonio en el tiempo en cuanto, si su Elohim será mi Elohim, lo dio en el testimonio. Nuestro padre ve y escucha y recibe este glorioso beneficio. Entonces vemos que nuestro padre en Isaías 56 le habla específicamente a los eunucos. En Isaías 56, a los eunucos y a los extranjeros, a los hijos de los extranjeros. ¿Y por qué dice a los hijos de los extranjeros aquí? Porque los mismos extranjeros que salieron con el pueblo, los mayores, no cruzaron el Jordán tampoco. Pero los hijos de ellos, de los extranjeros, cruzaron el Jordán. Porque aquí lo menciona. Entonces nuestro padre se refiere en Isaías 56 algo muy interesante. Por eso que nosotros vamos a escuchar también a Pedro cuando dice: ahora entiendo y comprendo que nuestro Padre no hace excepción de personas, sino que cualquier extranjero que determina amarme, cualquier extranjero que determina, ¿no es cierto?, obedecerme, abrazar el pacto del compromiso, escogiendo mi voluntad, yo lo llevaré a mi casa, yo lo llevaré a mi reino. Entonces vemos aquí en Isaías 56 algo muy interesante, que nuestro Padre lo decreta y nadie puede borrarlo, nadie puede, no, nadie. Ya. Entonces en Isaías 56 dice así: así dijo nuestro Padre glorioso, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a nuestro Padre, y al extranjero que sigue y que obedece, no hable diciendo: me apartará totalmente nuestro Padre de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho nuestro Padre a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Mira, estas tres realidades, que guardan el día de reposo, porque es de suma importancia. Pongan atención
a los eunucos, que guardan el día de reposo. Porque así dice nuestro Padre, verso 4, 56:4, a los eunucos que guardan mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero hacer, la voluntad de nuestro Padre, cúmplase su propósito y hágase su voluntad. Y abracen mi pacto. ¿Cuál pacto? Que todavía estaba aquí el pacto de los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, que estaban en el arca de la alianza. Como consecuencia, si hacen esto delante de nuestro Padre, ¿no es cierto?, en el caminar del tiempo en obediencia, yo les daré lugar en mi casa, un lugar especial en la casa de nuestro Abba, y dentro de mis muros, sí, y nombre mejor que el de los hijos y hijas de la casa de Israel, de la casa de Israel y la casa de Judá, mejor que el nombre que ellos. ¿Y por qué dice mejor? Porque la casa de Israel, la casa de Judá no le amaban a nuestro Padre. Entonces aquí nuestro Padre, si algún eunuco me ama y da testimonio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el testimonio? Guardando el día de reposo, escogiendo hacer su voluntad y abrazando el pacto, yo los llevaré, yo les haré un espacio en mi casa. Y dice, y nombre mejor que el de hijo e hijo de la casa de Israel, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Pongan atención, nuestro Padre lo decreta. Y el verso 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que cruzaron el Jordán, que sigan a nuestro Padre, lo mismo que el eunuco, que sigan a nuestro Padre, para servirle a Él, que sigan a nuestro Padre para obedecer, para lo que Él diga y nosotros hacerlo y en obediencia, y amen en nombre de nuestro Abba, le amen a Él, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto. Está hablando de los extranjeros, sin excepción. Yo los llevaré a mi casa, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Ahí estarán conmigo, al lado mío. Aquí está. Entonces vemos nosotros a los extranjeros. ¿Y por qué quiero hablar específicamente de los extranjeros? Porque andan, ¿no es cierto?, se levantaron infinidad de doctrinas que hablan, ¿no es cierto?, muchas cosas conforme a pensamientos humanistas, conforme a pensamientos del conocimiento animal, carnal y diabólico, diciendo, ¿no es cierto?, y yo no los quiero nombrar, no, porque aparecen en YouTube. Hay muchos, y voy a mencionar a uno específicamente que estuvo, ¿no es cierto?, en un encuentro de Ejad, que se unieron así en la carne, porque se unieron en la carne. Hagamos un encuentro, un Ejad, un encuentro de unidad. Y yo lo mencioné anteriormente en otro video. Yo lo mencioné, que todos estos encuentros basados en motivaciones humanas, en pensamientos carnales, corto, mediano, más corto que mediano plazo, se rompe. ¿Por qué? Porque es una unidad en la carne, es una unidad, ¿no es cierto?, en pensamientos humanos. Dicho y hecho. Así fue. Se produce, ¿no es cierto?, en ellos se produjo, ¿no es cierto?, un quiebre tremendo y empezaron una pelea y un dime que te diré para allá y para acá. Pero este personaje habló en ese encuentro, ¿no es cierto?, que ellos eran, ¿no es cierto?, la casa de Israel, y habló sobre la profecía de Ezequiel, totalmente errado, totalmente equivocado. Porque nuestro Padre está hablando a Ezequiel sobre estos dos palos y escribe en ellos. Y se está refiriendo, en uno es la casa de Israel y el otro es la casa de Judá. Y estos dos palos van a ser uno solo.
no se está refiriendo a ningún extranjero, no se está refiriendo a ninguna nación extraña, porque nuestro Padre estableció un compromiso allá en el monte Sinaí con la congregación de Israel, con los padres de la casa de Israel, la casa de Judá, y con los padres de los extranjeros que cruzaron, los hijos de los extranjeros que cruzaron, que aparece aquí en Isaías 56. Entonces él mencionaba, ¿no es cierto?, y con tanta euforia, que nosotros somos la casa de Israel. No es un error grave. Y si sigue sosteniendo eso, él es un extranjero. Y si él es de la casa de Israel, que si él dice que es un israelita de la casa de Israel, vuélvase a Israel. Si nuestro Padre está diciendo que tienen que volver, vuélvase en obediencia conforme a la voluntad de nuestro Padre, vuélvase a Israel, amando a nuestro Padre, escogiendo su voluntad. Bueno, nuestro Padre tenga misericordia de él para que él pueda reaccionar. Nuestro Padre le conceda conciencia, así como al hijo pródigo que le concedió conciencia, porque su hijo pródigo es la casa de Israel que estaba en las naciones. El hijo pródigo es la casa de Israel que estaba en las naciones. Y le concedió un grado de conciencia y vio que estaba en medio, que estaba habitando, ¿no es cierto?, en medio de animales inmundos. ¿Quiénes eran cerdos? Animales inmundos. Los extranjeros eran catalogados inmundos, los extranjeros. Entonces nuestro Padre le da un grado de conciencia para que pueda ver y ver dónde estaba, dónde Él estaba. Por eso nuestro Padre les conceda a todos ustedes, porque cuando envió al profeta Juan le dio para dar conocimiento de salvación, y este conocimiento de salvación primeramente tienen que ver dónde están, con quién inmundo están, para poder tomar una determinación. Entonces el hijo pródigo, ¿no es cierto?, y miró hacia nuestro Abba eterno, y iré a donde mi Abba, y le diré: Abba, he pecado contra usted, he hecho lo malo delante de sus ojos. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo recibe. ¿Y quién se molestó? La casa de Judá. La casa de Judá. Y ahí aparece el hijo mayor, la casa de Judá. Porque, ¿no es cierto?, el hijo pródigo está en los menores. La casa de Israel fue expulsada. Lo dice ahí en Daniel. Pues fueron expulsados por su rebelión, por su desobediencia, por no oír la voz de nuestro Padre y hacer la voluntad de nuestro Padre. Bueno, volvió, ¿no es cierto? Entonces tienes que volver, deberías volver. No, pero anda en otro lado. Y empieza, ¿no es cierto?, a plagar, y empieza a muchos, y muchos están siendo engañados. Muchos están siendo engañados, porque hablan de muchas cosas que no son, y no van específicamente lo que nuestro Padre estableció para los extranjeros. No es la misma metodología para que con la casa de Israel y la casa de Judá, con su pueblo. Porque los padres fueron infieles, adulteraron. Es por eso que habla, ¿no es cierto?, que los hijos, ¿no es cierto?, son hijos de prostitución. ¿Por qué razón? Porque la casa de Israel, además, ojo, la casa de Israel y la casa de Judá fueron dispersos a todas las naciones. Por eso escribe Jacobo en su carta: a las 12 tribus en la dispersión. Todos fueron dispersados. Y empezaron a volver y se establece nuevamente como nación Israel en 1948. Y en 1967 se produce la guerra para establecerse, ¿no es cierto? Y ahí ya se estableció en 1967, hace muy poco tiempo. Si tú eres un israelita, si tú eres la casa de Israel, vuelve a la nación gloriosa, donde nuestro Padre, donde nunca deberías haber salido.
Pero por causa de su rebelión, Daniel lo dice, Daniel lo habla Daniel aquí en su libro, después de Ezequiel, en el capítulo 9 del libro de Daniel. Dice así: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado del pacto, del compromiso y de todos tus mandamientos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, porque usted lo envió, nuestro Padre envió a todos los profetas para apercibirlos, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, a toda la casa, a la casa de Israel, la casa de Judá. Tuya es, Padre, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y de todo Israel, de la casa de Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, en todas las naciones, a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra usted. Oh Padre, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De nuestro Padre, nuestro Elohim, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de nuestro Padre, nuestro Elohim, para andar en sus instrucciones, en sus mandamientos, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó el pacto. Todo Israel traspasó el pacto del compromiso, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en las instrucciones dadas a Moisés, siervo de nuestro Padre, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra, y él la ha cumplido. Entonces, ¿qué proclamó, no es cierto, si nosotros vamos, qué proclamó Jeremías? Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Le fue a hablar sobre el pacto del compromiso. Ve y proclama este pacto, este compromiso. Recuérdales este compromiso. Ya. Y si está entonces, si Israel está, la casa de Israel está en las naciones, está en las naciones. Y aparecen todas estas cantidades de doctrinas, personajes que están en YouTube, y nosotros lo podemos enumerar. Aparece, ¿no es cierto?, un rudo despertar que está hablando, ¿no es cierto?, imaginaciones, pensamientos de hombre. Está, ¿no es cierto?, la escuela hebraica, que está hablando en este momento a lo mejor sobre Apocalipsis y no habla lo fundamental, porque los extranjeros tienen una metodología de nuestro Padre para poder ser parte y ser plantados junto a corrientes de agua. Nuestro Padre concede este glorioso beneficio a los extranjeros. ¿Y dónde aparece ese glorioso beneficio para los extranjeros? Nosotros lo vemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. En el libro de los Hechos, capítulo 10, para que ustedes puedan conocer. Cuando nuestro Padre, ¿no es cierto?, interviene, ¿y por qué razón interviene sobre Cornelio? ¿Cuál fue la razón que nuestro Padre interviene sobre Cornelio? Porque Cornelio aparece, ¿no es cierto?, aquí en el desarrollo del libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan y el libro de los Hechos, que son estos registros del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre para un nuevo pacto, no para levantar doctrina, ¿no es cierto?, o para hacer, ¿no es cierto?, instituciones o corporaciones. No, nuestro Padre viene para con la casa de Israel, lo profetiza y lo establece y lo decreta en Jeremías 31:31. Pero aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, este procedimiento para los extranjeros. Porque aquí también hay una doctrina extraña que empezó a operar,
Es una doctrina extraña del enemigo que salió para engañar a las naciones. Sí, la está engañando a todas las naciones. En la actualidad todos están engañados, todos. Aún también estos contextos, como el rudo despertar, como la escuela hebraica, son grupos. Nuestro Padre no vino a establecer diferentes realidades, diferentes pensamientos, ¿no es cierto?, de hombres. No, Él vino a establecer su voluntad y todo lo depositó en su Hijo glorioso. Así lo dice en Juan capítulo 3 del verso 31. Yo todo. Es más, en Mateo 17 dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a Él oír, a Él obedecer, a Él escuchar y obedecer. Por medio de Él yo voy a hablar. No, pero todos estos personajes levantan doctrina, levantan metodología y tienen, ¿no es cierto?, grupos y reciben, ¿no es cierto?, réditos de esto. ¿Para qué decir? Hay un montón, impresionante, de estos grupos de HAT. ¿Cuántos eran que se reunieron? ¿4 o 5? Ahí quedaron, y al fin y al cabo salieron peleando y nos vemos, si aparecen, ¿no es cierto?, después grabado en YouTube. Como este personaje, ¿no es cierto?, que está allá en España, como la comunidad israelita, que él también tiene su doctrina y su forma y se sostiene en el libro de Enoch. Pero si usted lo ve en los videos, pasa peleando, anda en la carne, puro peleando. El que te dije, el que te diré, que tú me quitaste, me robaste, que te llevas, un montón de pensamiento y reacción en la carne. Y todos ellos se quieren asemejar, ¿no es cierto?, el de Efraín, el de allá de Colombia, ¿no es cierto?, que se quiere asemejar, ¿no es cierto?, a un israelita, que una congregación. No, y está equivocado. Está absolutamente equivocado. Y habla de cosas. No. Lo dice clarito nuestro Padre en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada aquí adentro, y Él el que va a enseñar. Se establece aquí adentro el reino de los cielos. No en un contexto congregacional, que tienes que estar orando para que venga el Ruach. No, es una mentira. No, eso es un engaño. Porque el reino de los cielos, el Ruach es el reino de los cielos. El Ruach es nuestro Padre y Mashiach es nuestro Padre. Entonces, para los extranjeros, aquí aparece, nuestro Padre aparece y establece este procedimiento para los extranjeros. ¿Y a quién le concede? A Cornelio Centurión, un romano, un extranjero, un inmundo, porque lo dice aquí. Si lo dice aquí, miren, capítulo 10 del libro de los Hechos. Entonces, en el verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, no hagas eso es un error, no te postres delante de mí. No te postres, porque solamente tienes que postrarte y reconocer al Elohim, al glorioso Elohim de Israel. Pues yo mismo soy también como tú, somos coiguales. Verso 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, escuchen, vosotros sabéis cuál es abominable, es una inmundicia. Es para un varón de la casa de Israel o la casa de Judá juntarse o acercarse a un extranjero. Juntarse con un extranjero era inmundo porque se estaba juntando. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Ahí, entre medio de los chanchos, durmiendo con los chanchos en la inmundicia. Así considerado abominable, inmundo. Pero nuestro Padre le dijo, no le digas a él inmundo, porque yo ya he intervenido, ya lo he limpiado, ya he quitado al inmundo, lo he liberado y he sacado a la inmundicia de ahí. Entonces, todos estos contextos que empiezan, ¿no es cierto?, a levantar doctrina, me van a perdonar, pero no.
No. Obedecen a doctrina y a forma de pensamiento de hombre. Y lo dice en Isaías 56. Lo dice en Isaías 56. Que sus pensamientos son más altos que los cielos y sus caminos más altos que los cielos. Entonces, todos estos contextos basados en qué funcionan. Funcionan en una doctrina basada en sus propios pensamientos, en la imaginación del corazón, de su perverso corazón. Y todos estos reciben rédito, aunque quieran decir, ¿no es cierto?, como uno allá en México, este contexto de gozo y paz, que dice aquí no cobramos. Vaya, empecemos a escarbar, pues, empecemos a escarbar cómo cobra, cómo saca la plata, cómo. ¿Ah? ¿Quién hace las circuncisiones? ¿Cuánta plata cobra en la circuncisión? ¿Me entiende? Entonces aquí hay algo, ¿no es cierto?, en el cual todas estas doctrinas están basadas, ¿no es cierto?, en pensamientos de hombre. En pensamientos de hombre. Entonces, aquí nuestro Padre habla, y por qué razón, vuelvo a decir, consideró a Cornelio. Acuérdense que Cornelio estaba ahí en la crucifixión de nuestro Melech glorioso. Y Cornelio dice, y ¿habrá entendido el pueblo que este verdaderamente es el enviado, el hijo de nuestro Abba, el hijo del Elohim de Israel? ¿Habrá entendido el pueblo qué es lo que hicieron? Yo. Miren, Cornelio fue a rogar por un siervo de él que estaba con una enfermedad de muerte. Y fue donde nuestro Melech. Y le dice, Rabí, maestro, yo vengo a rogar por un siervo, un asistente mío que está postrado y ya está con una enfermedad de muerte. Sí, yo voy a ir, dice. Sí, espérame un poquito, yo voy a ir. Y Cornelio le dice, maestro, yo no soy digno que usted entre en mi casa. ¿Por qué? Porque él sabía que era un extranjero, un romano. Pero mire, si usted solamente dice la palabra, yo estoy convencido que usted dice la palabra, mi siervo sanará. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy Cornelio centurión, tengo a cargo 100 hombres. Y le digo a uno de ellos de los 100, mira, vaya para allá, y me obedece y lo hace. Al otro le digo, mire, vaya a buscar algo ya y lo trae, me escucha y me obedece. Al otro le digo, haga esto aquí, me escucha y me obedece. De eso se maravilló nuestro Abba eterno. De eso se maravilló, porque Él vino a los suyos y los suyos, nuestro Padre les dice y le entrega una metodología, una gloriosa metodología, en su mucha misericordia, escucha y no obedece. No quiere escuchar la voz de nuestro Padre. De eso se maravilló nuestro Padre. Posteriormente, Cornelio, cuando él dice, ve, tu siervo está sano, él fue y le preguntó a sus asistentes, a sus siervos que estaban a cargo de él. Porque sus asistentes le dijeron, se ha recuperado, salió de su gravedad y está bien. ¿A qué hora? Y él comprobó, ¿no es cierto? Él comprobó que a la hora que nuestro Melech dio la palabra, que se sanara, y se sanó. Entonces para Cornelio eso fue algo glorioso y maravilloso, que empezó a dar testimonio para seguir a nuestro Abba. Empezó a seguir, a escuchar, a hacer la voluntad de nuestro Abba. Y nuestro Abba le visita en algún momento. Y aquí aparece este registro en el libro Los Hechos, capítulo 10. Entonces, algunos indoctos, que hay muchos porque tuercen, dicen aquí, no, que nuestro Padre vio la visión, le mostró la visión, ¿no es cierto?, en sueño, le mostró una visión en sueño, un lienzo que bajaba de los animales, ¿no es cierto?, que no se podían comer. Pero Pedro en el sueño le dice, en la visión, Pedro, mata y come.
No, esto no lo puedo hacer, Padre, porque ninguna cosa inmunda yo no lo puedo comer. De animales inmundos. Por segunda vez, ¿vio? Después que le dice, no digas inmundo a lo que yo, a él, no le digas inmundo a este personaje, y ellos como lo leen con una mente carnal, no lo dicen, no sé, aquí podemos comer, ¿vio? Él está diciendo que podemos comer. No conoce, no entiende y no comprende. ¿Y por qué no conoce y no entiende y no comprende? Porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque nuestro Padre le va a enseñar a los nacidos de nuevo. Nuestro Padre cuando, ¿no es cierto?, en cuanto se sujeta a este procedimiento, y en este caso, nuestro Padre le concede aquí al extranjero. ¿Y por qué le concede al extranjero? Porque el extranjero, Cornelio, decidió amar a nuestro Padre. Decidió amar y empezó a dar testimonio, a guardar el día de reposo, a escoger su voluntad, abrazando el pacto, y nuestro Padre lo consideró. Y lo visita, y lo visitó antes y lo limpió antes. Pero lo dejó en un compás de espera. ¿Por qué? Porque nuestro Padre tenía que enviar a Pedro para anunciar la obra gloriosa del sacrificio. Pero para el extranjero no tenía que arrepentirse. No, porque nuestro Padre no hizo un pacto con los extranjeros. No hizo un pacto, este procedimiento del arrepentimiento, de lavarse de sus inmundicias y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos dignos de arrepentimiento es oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre lo iba a hacer nacer de nuevo a la casa de Israel, la casa de Judá. En el caso de acá de los extranjeros, ¿qué hizo Cornelio? Cornelio era un extranjero que no era del pueblo, este beneficio, pero sí nuestro Padre, por causa de su actitud, así como Ruth, así como cuando salieron, ¿no es cierto?, los extranjeros que salieron con el pueblo allá de Egipto, que, ¿no es cierto?, que nosotros queremos participar de Pesaj, queremos obedecer la voz de nuestro Padre, sus instrucciones. Ya tenía que circuncidarse. Ruth, ¿qué dijo? No, su Elohim no de mí, suegra mía, será mi Elohim. Determinó como extranjera, ¿no es cierto?, abrazar y amar al Elohim. ¿Qué es lo que es amar al Elohim? Es seguirle a él, es obedecer su voluntad en este tiempo por medio de su Hijo, obedecer su voluntad, abrazando el pacto por medio de su Hijo glorioso. Yo los llevaré, le abriré la puerta para entrar. Pero nuestro Padre, en el caso de aquí lo vamos a leer, estamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ya, dice así, en el verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. Pongan atención. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Tu actitud, tu vida, porque cuando uno empieza a hacer la voluntad de nuestro Padre, esa oración va a ser escuchada. Pero si tú no haces la voluntad de nuestro Padre, esa oración no va a ser escuchada. Entonces Cornelio empezó ¿a qué? A dar testimonio delante de nuestro Padre glorioso. Y aquí le pusieron, y tus limosnas han sido recordadas. No era el limosna, este es un concepto católico romano. No, sino que ahí se, y tu actitud y tu obediencia, tu actitud, tu testimonio, ¿no es cierto?, ha sido visto y escuchado delante de nuestro Padre. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Jope, al lado ahí del Mediterráneo. Escuchen, verso 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de nuestro Padre Elohim,
para oír todo lo que nuestro Padre Elohim te ha mandado, la voluntad de nuestro Padre, no pensamientos doctrinales, no una corporación tal, que se llame tal, mesiánica o no es cierto, lo que sea, no. Ya. ¿Y por qué están en estas naciones? Y aquí después voy a ir ampliando para que se pueda conocer y entender. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre Elohim no hace excepción de persona, sino que nuestro Padre Elohim se agrada, y aquí le pusieron como una frase, mire, sino que en toda nación se agrada que le teme y hace justicia. No, lo más clarito, ¿qué es lo que es? Porque como extranjero, aquí tenemos que aplicar Isaías 55. Él era un extranjero. Ah, ahora entiendo, porque tú eres un extranjero. Le dice que él no puede entrar en una casa de extranjero porque es inmundo. Sino que nuestro Padre escucha, observa a aquel extranjero que guarda el día de reposo, que escoja su voluntad, abrazando el pacto. Y ahora, ¿cuál es el pacto? Era el pacto que nuestro Padre, ¿no es cierto?, estableció por medio de su Hijo. Pedro no iba a hablar otra cosa, sino que el pacto. Sino que en toda nación, en cualquier nación, en nación extranjera, cualquier extranjero, nuestro Padre se va a agradar de él si el extranjero le ama, empieza a guardar el día de reposo, empieza a dar el testimonio que ama a nuestro Padre y abraza su pacto, y dice que le teme y hace justicia. Ahora, aquel que le teme, ¿qué es lo que es el temor? Es el oír y obedecer. Temor en las Escrituras es el oír y obedecer, como le dice, ¿no es cierto?, a Abraham: Abraham, detén tu mano, porque han visto mis ojos que me temes. ¿Por qué? Porque nuestro Padre les habló, le entregó una instrucción audible, él escuchó y obedeció y dio testimonio de lo que nuestro Padre le dijo. Ya. Y aquí nuestro Padre le abrió la puerta a Cornelio. Y nosotros empezamos a leer aquí este desarrollo. Voy en el 36. Entonces Pedro empieza a hablarle. Nuestro Padre envió mensaje a los hijos de Israel, primero, anunciando la buena nueva, anunciando este pacto, no el evangelio, sino que fue a anunciar el pacto. Fue a anunciar el pacto por medio de su Hijo. Fue a anunciar el pacto, y aquí le pusieron evangelio de la paz. No. Nuestro Padre envió a su Hijo, ¿para qué? Para establecer este nuevo pacto por medio de su Hijo glorioso. Este es nuestro Melech. Y aquí le pusieron, ojo, para que puedan aprender también, no existe la palabra evangelio, es una palabra greca romana. La palabra que aparece aquí como Señor, ojo, para que pongan atención, para que vayan a leer ahí a Oseas, capítulo 2. Nuestro Padre dice bien clarito que esta palabra significa Baal. Entonces hay que sacar esta palabra. Y mezclan. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después que el profeta Juan los llamaba al arrepentimiento, a lavarse de sus inmundicias y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso hablaba Juan, no un bautismo. Bautismo también es una palabra greca romana, por eso hay que corregir. Y todos estos se sujetan a esta realidad. Cómo nuestro Padre ungió con el Ruach, con el reino de los cielos. Cómo nuestro Padre vino el reino de los cielos sobre su Hijo glorioso, y con poder sobre su Hijo glorioso. Y como éste anduvo haciendo, ¿no es cierto?, dice, haciendo bienes, no, haciendo la voluntad de nuestro Padre y sanando a todos los oprimidos, dándole la libertad. Porque nuestro Padre empezó, ¿no es cierto?, a sacar a ese personaje de ahí, a los oprimidos por el diablo, ¿vio? ¿Por qué? Porque el diablo estaba dentro, no afuera. El diablo estaba dentro, en la vida que está en la sangre, porque nuestro Padre estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que nuestro Melech hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó nuestro Padre al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo de Israel, no a todo el pueblo, sino a los testigos que nuestro Padre había ordenado de antemano, a nosotros que comimos, que estuvimos en el aposento alto cuando se estableció este nuevo pacto, y después de la resurrección nuestro Meles también fue, y aparece ahí en Lucas capítulo 24, el versículo 44. Después de la resurrección, Él estuvo en el aposento, en el establecimiento de este nuevo pacto, de este pesas privado que nuestro Padre hace con los 120 discípulos. Ya, y que antemano nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó, ¿no es cierto?, de los muertos. Y nos mandó que anunciásemos al pueblo, que anunciásemos al pueblo, no a los tres, al pueblo, pongan atención. Y testificamos que Él es el Elohim, que ha puesto nuestro Padre juez de vivo y de muerto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él, que le obedecen, por medio de que le obedecen, que oyen y obedecen, reciban el perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, vio que ellos no tenían que arrepentirse, vio, ya nuestro Padre lo había lavado. Vino el reino de los cielos y cayó sobre todos los que oían lo que estaba hablando Pedro. Vio que nuestro Padre ordena todas estas cosas conforme a su voluntad. Y los extranjeros reciben. ¿Qué tenían que recibir? Porque la vida se recibía sobre la resurrección. Y cuando Él declara aquí, y nos mandó que anunciásemos al pueblo, testifiquemos que Él es el Elohim, y puesto que es vivo y muerto, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él obedecen reciban mediante la resurrección. Porque mediante la resurrección se recibe la vida. ¿Dónde sale esto? Si nosotros hay que conocer las Escrituras. Pedro en su primera carta lo dice. Pedro en su primera carta lo dice, en nuestro Padre lo establece. Nuestro Padre habla a través de Pedro y lo establece aquí. En su primera carta. Capítulo 1 del verso 3. Bendito es nuestro Padre Elohim de nuestros Meles, Mashiach Yahshua, no el nombre que aparece aquí, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección. Ojo, y yo quiero quitar, ¿no es cierto?, para una esperanza viva, no sé por qué, si la esperanza estaba, ¿no es cierto?, en nacer de nuevo. Yo tengo la esperanza, algunas personas, nosotros hemos nacido de nuevo. Ya no está, nosotros hemos nacido de nuevo. Pero la persona la que tiene como una aspiración de nacer de nuevo es una esperanza de vida, una esperanza que se le conceda vida. Al joven rico, él le habla a nuestro Meles por la esperanza de recibir la vida y la eternidad, porque no tenía vida ni eternidad. ¿Vio? Entonces, aquí dice, bendito es nuestro Padre Elohim de nuestro Meles, Mashiach Yahshua, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo, por medio de la resurrección de nuestro Meles, Mashiach Yahshua, de los muertos. Así se recibe la vida, se recibe la vida. Entonces aquí nuestro Padre vino el reino de los cielos, así como vino sobre su Hijo, así como vino sobre todos los discípulos. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino el reino de los cielos y se establece, ¿no es cierto?, Mashiach Yahshua con nuestro Padre con Mashiach Yahshua. Ahí, en el libro de los Hechos capítulo 2. Y se establece el reino de los cielos. Y aquí se estableció sobre Cornelio y los que estaban ahí, porque todos ellos amaban a nuestro Abba. Amaban para hacer su voluntad. Y nuestro Padre establece este glorioso beneficio para con ellos. Ya. Ahora, entonces, aquí aparece también, en este procedimiento en el libro de los Hechos, un personaje que es Saulo de Tarso. Un personaje que es Saulo de Tarso. ¿Quién profetizó sobre Saulo de Tarso? Específicamente, que lo podemos ver ahí en el libro de Lucas, Simeón, cuando habla luz para revelación a los dispersos, porque nuestro Padre le iba a enviar este mensaje, este glorioso pacto, lo que Él estableció, porque lo estableció para la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Dónde estaba la casa de Israel? En las naciones, en diferentes lugares, en las naciones, en medio de los chanchos, en la inmundicia. Allá estaban, así lo dice, como el hijo pródigo. Allá estaba, en la inmundicia. Entonces, Saulo de Tarso fue profetizado nuestro Padre ahí, en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 2. El libro de Lucas, para que ustedes conozcan. Nuestro Padre profetiza por medio de Simeón.
en el capítulo 2, del versículo 28, pongamos. Él tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre diciendo: ahora, Padre, despide a tu siervo en paz conforme a lo que usted dijo, por medio de lo que salió de su boca, porque han visto mis ojos, ¿no es cierto?, a Yeshua, la salvación, Yeshua, Él es la obra, ¿no es cierto?, gloriosa, Él es el Cordero, la cual has preparado en presencia de tu pueblo, no de los pueblos, porque era para con la casa de Israel, la casa de Judá, luz para revelación a los dispersos y gloria de tu pueblo Israel, de la casa de Judá, porque ahí se estableció en la casa de Judá. ¿Vio? Entonces aquí profetiza. ¿A quién envió nuestro Padre? ¿Ah? A Saulo de Tarso. Lo interviene camino a Damasco y lo hace nacer de nuevo, lo lava, lo purifica y establece, y vino el reino de los cielos. Y Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, es un instrumento que nuestro Padre estableció y se está reservando para enviarlo a los dispersos que estaban ¿cómo? En Italia, en Roma. Entonces aquí Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, nuestro Padre interviene, ¿no es cierto?, y le es colocado, ¿no es cierto?, Pablo. Aparece en las Escrituras como Pablo. Pero este personaje, nuestro Padre, lo hace nacer de nuevo, establece su reino. Ojo, no es después Pablo hablándolo a diestra y a siniestra lo que él quiera, no, porque hablaba el reino de los cielos. Él fue sacado aquel que pensaba por él, porque el que pensaba por él lo llevaba a mentir, a matar, y no conocía, ¿no es cierto?, este pacto del compromiso, porque el pacto de compromiso que decía: no matarás. Por eso que hay que hablar del pacto. Entonces, nuestro Padre envía a Pablo, ¿a dónde lo envió? Allá a Italia. ¿Y a quién fue a hablar? A los dispersos que estaban en Italia, en Roma, dispersos de la casa de Israel. ¿Dónde lo envió? A Éfeso. A los dispersos que estaban, ¿no es cierto?, de la casa de Israel que estaban en Éfeso. No a los extranjeros. Nuestro Padre establece este nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y el enemigo salió para engañar. Y usó, ¿no es cierto?, porque lo habla en Éfeso, ¿no es cierto?, habla que de dos pueblos hizo uno, y que, ¿no es cierto?, el enemigo engaña a todos diciendo: no, que aquí está, ¿no es cierto?, que nuestro Padre hizo de su pueblo con las naciones, no con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y lo habla Ezequiel. Escribe en este palo Ezequiel: la casa de Judá y la casa de Israel, y ellos van a ser uno. Nuestro Padre está hablando sobre la casa de Israel y la casa de Judá. Los extranjeros, si había algún extranjero que donde iba Pablo, reconocía al Elohim de Israel por medio de lo que Pablo proclamaba para los dispersos que estaban en Roma, para los dispersos que estaban, ¿no es cierto?, en Corintios, para los dispersos que estaban en la primera y la segunda carta. Por eso, ¿no es cierto?, Pablo empieza a hablar ahí y dice: yo ya nadie conozco en la carne, pero no era toda la ciudad, sino que los dispersos, ojo, de la casa de Israel. Si había un extranjero, así como Tito, así como Timoteo, vio, de la casa de Israel, de los dispersos, que por eso no reconocían a Tito. ¿Por qué? Porque él era griego, era un extranjero, era un extraño, era un inmundo. Entonces nuestro Padre, ¿no es cierto?, le concedía este beneficio. Ojo, y nuestro Padre, ¿no es cierto?, porque si este personaje escuchaba, ¿no es cierto?, lo que hablaba Pablo y Bernabé, y se acercaba y se decidía, nuestro Padre le abría la puerta. Es por eso que Pablo después lo trajo a Jerusalén, pero a un extranjero. Pero nuestro Padre le habló a los dispersos de la casa de Israel, la casa de Judá, a nadie más. Pero si escuchaba una persona, si por ahí se acercaba y reconocía al Elohim de Israel por medio de lo que hablaba y proclamaba, porque ¿qué le proclamaba Pablo y Bernabé a los dispersos? Este nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. Eso iba a hablar Pablo a los dispersos. No lo que aparecen ahora, que el enemigo le ha engañado a muchos estos, que todos estos, ¿no es cierto?, que están en las congregaciones que son la casa de Israel. No es así. No es así. Pongan atención.
Nuestro Padre está llamando a la casa de Israel y nuestro Padre los va a traer a la casa de Israel, hacia Israel, a la nación de Israel, a la tierra de Israel. Pero los extranjeros, ¿no es cierto?, tenían que tomar una determinación. Si hay un extranjero que me ama, que ama mi nombre para ser mi siervo, que guarda el día de reposo para no profanarlo, que escoja mi voluntad de lo que yo digo, de lo que salió de mi boca, abrazando el pacto por medio de su glorioso Hijo Mesías Yahshua, yo lo llevaré a mi casa. Entonces todas estas congregaciones están todas equivocadas, erradas. Nuestro Padre no hizo un compromiso con ustedes, y nuestro Padre no envió a su Hijo glorioso para con ustedes, sino que para con la casa de Israel, la casa de Judá. Ahora, como Cornelio, nuestro Padre, si hay algún extranjero que me ama, yo lo llevaré, yo le presentaré la obra gloriosa de nuestro Melech. Pero ellos no tenían que arrepentirse, sino que nuestro Padre ya le intervino, ya le lavó, lo limpió, lo liberó, así como Cornelio. Tenía que establecer la obra gloriosa, porque la vida se recibía mediante la resurrección, mediante la gloriosa resurrección de nuestro Melech Mashiach Yahshua en medio de los muertos. Entonces, todos estos personajes están todos enseñando cosas que no son. Nuestro Padre para los extranjeros, pongan atención, Isaías 56. Si algún extranjero me ama mi nombre para ser mi siervo, que guarda el día de reposo, que de suma importancia, pongan atención, hay que guardar el día de reposo, escogiendo mi voluntad, Padre, venga tu reino y hágase su voluntad, escogiendo hacer la voluntad de nuestro Padre, y nuestro Melech lo proclamó, enseñándole a los discípulos, la oración, venga tu reino y hágase su voluntad, aquí en mi vida, como allá en el reino de los cielos. Y abrace el pacto glorioso. ¿Cuál es el pacto? Es este nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo, porque ahí nuestro Padre establece, diciéndole, y empieza a proclamar a su pueblo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida y la resurrección, y la puerta para entrar. Y nuestro Padre establece esta metodología para con la casa de Israel, la casa de Judá, un arrepentimiento. Arrepentir, ¿a quién? A la casa de Israel, la casa de Judá, no a los extranjeros, si nuestro Padre no se casó con los extranjeros. Esto es un beneficio glorioso, que si el extranjero me ama, decide amarme, seguirme y amarme, guardando el día de reposo, escogiendo hacer mi voluntad y abrazando el pacto, yo lo voy a llevar, yo voy a intervenir sobre él. No es la misma metodología. No es la misma. Entonces nuestro Padre les conceda a todos estos que están siendo engañados, que nuestro Padre no envió a Pablo para ir a establecer metodologías, no, y ahí vio que están errados, no. Nuestro Padre envió a Pablo para los dispersos que estaban en todos estos lugares, para establecer este nuevo pacto, este glorioso beneficio, porque lo decretó en Jeremías 31:31. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los extranjeros, si escuchaban esto, si los extranjeros conocían a través, ¿no es cierto?, de estos mensajes, proclamas gloriosas, y se acercaban para seguir a nuestro Padre glorioso por medio de su glorioso Hijo, escogiendo hacer su voluntad, guardando el día de reposo y abrazando el pacto por medio de su Hijo, yo les voy a abrir la puerta. Y yo los voy a liberar, yo los voy a hacer nacer de nuevo. Pero nuestro Padre tiene algo personal con la casa de Israel, con la casa de Judá, no con los extranjeros. Pongan atención. Nuestro Padre, a todos estos que andan por ahí hablando y diciendo cosas que no son, nuestro Padre les conceda un grado de conciencia para poder observar bien y quitar los pensamientos impositivos que son pensamientos carnales, porque los pensamientos de nuestro Padre son más altos que los cielos y sus caminos igualmente. Nuestro Padre les conceda a todos ellos este beneficio en su mucha misericordia, para poder conocer, entender y comprender la vida del reino de los cielos, una vida nueva, pensamientos nuevos, enseñanzas nuevas, como lo dice ahí en
Segunda de Corintios, capítulo 5, que dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas, los que han sido resucitados mediante Mashiach Yahshua. Nuestro Padre los va a enseñar y los va a educar por medio del Maestro glorioso, Mashiach Yahshua. Nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio a todos ustedes, o sea, extranjeros, y todos los que andan hablando, nuestro Padre los dé la libertad de ser liberados de esa realidad. Nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede, tanto a mí para poder estar aquí. Hasta pronto y hasta otra oportunidad.